Hola, seguimos en la SecTeLleva, donde estamos haciendo un resumen de los estudios más relevantes presentados en el Congreso de Nueva Orleans. A continuación os voy a presentar el estudio STOP-K, que se basa en las estatinas para la prevención de la cardiotoxicidad durante el tratamiento con antraciclinas. El objetivo de este estudio es evaluar si la atorvastatina es capaz de reducir la disfunción ventricular en pacientes con linfoma en los que están recibiendo doxorubicina. Por un lado, se han identificado las antraciclinas como la quimioterapia estándar de varios tipos de cáncer. Se utilizan más de 1 millón de pacientes cada año y se ha visto que aumentan en un 10-15% el riesgo de insuficiencia cardíaca. Además, los pacientes seleccionados en este estudio son pacientes con linfoma, ya que se ha visto que es un cáncer muy prevalente y que además tiene una alta tasa de supervivencia, lo que hace que tenga un gran impacto en cuanto a la toxicidad tardía en estos pacientes. En cuanto a las estrategias de prevención primaria que tenemos hasta el momento, se encuentra el tratamiento con dexarrozano, que está aprobado por la FDA y que reduce la cardiotoxicidad asociada a antraciclinas. Lo único que su uso es limitado porque tiene importantes efectos adversos. Otras terapias también han demostrado un beneficio modesto y también tienen importantes efectos secundarios. ¿Y por qué plantean los autores las estatinas? Pues porque además de reducir los niveles de colesterol, se ha observado que existen otros efectos pleiotrópicos como son un poder antiinflamatorio y antioxidativo, inmunomodulador, mejoran además la función endotelial y reducen la hipertrofia y mejoran el remodelado del ventrículo izquierdo. Además, estudios previos han informado de una posible reducción en la tasa de hospitalización por insuficiencia cardíaca, pero existe un pequeño ensayo clínico publicado recientemente en el que no se demuestra esa preservación de la FEBI con el tratamiento con atorvastatina. El método utilizado ha sido un ensayo clínico de fase 2, aleatorizado, multicéntrico, controlado y doble ciego, en el que se aleatorizó a unos 300 pacientes la toma de atorvastatina 40 miligramos al día o placebo. Se hizo un seguimiento a 12 meses en los que se realizaron como pruebas de imagen la resonancia magnética cardíaca y el ecocardiograma transtorácico al inicio y fin del seguimiento y además analíticas en el primer, tercer, sexto y, en el 12, y al año del estudio. En cuanto a los criterios de inclusión, tenían que ser pacientes mayores de 18 años con un diagnóstico reciente de linfoma Hodgkin o no Hodgkin y que estuviesen programados para recibir una terapia basada en antraciclinas. En cuanto a los criterios de exclusión más importantes, estaba el uso de estatinas por otras indicaciones de guías clínicas o que ya de por sí tuviesen disfunción ventricular al inicio del estudio. En cuanto al resultado primario, se evaluó la proporción de pacientes con una disminución de la FEBI del 10% o más a partir de una FEBI menor del 55%, es decir, clínicamente relevante. En cuanto a los resultados secundarios, se evaluó la proporción de pacientes con una disminución de la FEBI del 5% o más. También se evaluaron resultados exploratorios. Se tuvo en cuenta la reducción absoluta de la FEBI, análisis de subgrupos preespecificados y la incidencia de insuficiencia cardíaca. También se evaluó la seguridad del fármaco. En cuanto a los resultados, las características basales del estudio eran pacientes con unos 50 años de edad media, con una dosis media acumulada de antraciclina de 264 miligramos metro cuadrado. La FEBI al inicio del estudio en toda la cohorte fue del 63% y a los 12 meses del 58%. Se observó que un 15% de los pacientes tuvieron una reducción de la FEBI mayor del 10%. El 95% de participantes completaron el estudio y la adherencia al tratamiento fue mayor del 90%. En cuanto al resultado primario, se vio que la incidencia en el endpoint primario a los 12 meses fue del 9% en el grupo de atorvastatina y del 22% en el grupo de placebo, con datos estadísticamente significativos. La proporción, además, del descenso de la FEBI mayor del 10% en pacientes que habían recibido antraciclinas fue 3 veces mayor en el grupo que recibió el tratamiento con placebo. En cuanto al resultado secundario,
A los 12 meses, el 21% de la cohorte había tenido un descenso del 5% de la FEBI después del tratamiento con quimioterapia. La incidencia del endpoint secundario fue del 13% en el grupo de atorvastatina y del 29% en el grupo de placebo, de forma estadísticamente significativa. En cuanto a los resultados exploratorios, se vio que solamente había una diferencia del 1,3% en el cambio de la FEBI a los 12 meses entre los dos grupos. Además, se produjeron 11 eventos de insuficiencia cardíaca sin observarse una diferencia en la incidencia entre los dos grupos de estudio. En cuanto al análisis por subgrupos, se vio un beneficio mayor en mujeres, en pacientes mayores de 50 años y en aquellos que habían recibido mayor dosis de antraciclinas. En cuanto a los parámetros de laboratorio, no había diferencias en los niveles de colesterol total y LDL al inicio del estudio entre los dos grupos y se observó que en el grupo con atorvastatina el LDL descendió en un 37%. En cuanto a los efectos adversos, no se vieron efectos adversos mayores con el tratamiento con atorvastatina. Las limitaciones de este estudio es que se utiliza la FEBI como un indicador del desarrollo de insuficiencia cardíaca, ya que el estudio no tenía una potencia suficiente para probar un efecto sobre este endpoint. Además, la población en su mayoría era de raza blanca, lo que no puede extrapolarse al resto de etnias, y además no queda claro si el efecto es beneficioso a partir de los 12 meses. Como conclusión, el estudio resume que en pacientes con linfoma en tratamiento con antraciclinas, el uso profiláctico de atorvastatina durante 12 meses se asoció a una menor tasa de disfunción sistólica cardíaca. Estos datos son interesantes ya que respaldan el uso de atorvastatina en dichos pacientes en los que es importante prevenir la aparición de insuficiencia cardíaca. Continuamos con la SEC de lleva.